Creer o no creer en Dios. Hoy en día, el mundo está lleno de una gran variedad de religiones y creencias. Algunas personas siguen las religiones tradicionales de sus antepasados, mientras que otras han adoptado nuevas creencias o no creen en ninguna religión. Las religiones más practicadas en el mundo son el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el sijismo. Cada una de estas religiones tiene millones de seguidores en todo el mundo. Bueno, definitivamente sí creo en Dios y acepto a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. El nacimiento de Jesús es uno de los eventos más importantes en la historia del cristianismo. Según la tradición, Jesús nació en Belén, en un pesebre, rodeado de animales y pastores. Si tú no crees en Dios, pues yo respeto eso, incluso en la palabra de Dios, escrita en las Sagradas Escrituras, eso está normado ya que en ellas dice, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Moisés 3:17. Ok, yo no soy un erudito de las Escrituras, ni siquiera un fiel asistente a la iglesia, pero creo en Cristo. A la pregunta, ¿existe Dios? Existen dos respuestas posibles, sí o no. Analizando la respuesta, diríamos lo siguiente. Si tu respuesta es no, perfecto, supongamos que tienes razón, Dios no existe, no pasa nada, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos, algunos dejan huellas, otros no, y luego morimos y hasta allí la historia, como dijo Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la respuesta es sí, perfecto, supongamos que es así, pues si yo creo en Dios y he guardado sus reglas siguiendo a Jesús en el camino angosto de la vida, pues tengo esperanza de compartir con Él en la vida eterna después de la muerte, y mira, es complicada esta situación, y no voy a entrar en detalles. Ahora, efectivamente, si existe Dios y tú no crees, pues no sé qué será de ti, teniendo en cuenta que aún para los que sí creen no es nada fácil estar inscrito en el libro de la vida. Hay algo curioso, siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores. Esa frase, la historia la escriben los vencedores, se refiere a la idea de que la versión de los eventos que se convierte en la historia oficial a menudo es la perspectiva de los ganadores de una guerra o conflicto político. Esta frase sugiere que las personas o grupos que prevalecen en un conflicto tienen más influencia sobre cómo se recordarán los eventos históricos y, por lo tanto, pueden tener la capacidad de moldear la narrativa de la historia para respaldar su posición. Hay muchos ejemplos de esto a lo largo de la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de América, obviamente la escriben los españoles y no los pueblos originarios masacrados por ellos. Otro ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados escribieron la historia oficial de la guerra, que a menudo se enfocaba en los logros de los aliados y minimizaba la contribución de los países derrotados. Ahora bien, si observamos que la Biblia se escribió en épocas difíciles, donde al protagonista de la historia lo crucificaron, y es que la escritura del Nuevo Testamento no fue una tarea fácil para los cristianos primitivos. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en los primeros años del cristianismo, durante un periodo de persecución y sufrimiento para los seguidores de Jesús. Además, muchos de los escritos que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento fueron de diferentes lugares y en diferentes momentos, y no fue hasta mucho después que fueron reunidos y considerados como un todo. Por ejemplo, algunos estudiosos creen que los primeros escritos del Nuevo Testamento, como la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, se escribieron en la década de 50 después de Cristo, mientras que otros, como el Evangelio de Juan, se escribieron en la década de 90 después de Cristo. Varios escritores del Nuevo Testamento fueron perseguidos y fallecieron debido a sus creencias cristianas. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. El apóstol Pablo también fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Según la tradición cristiana, Pablo fue decapitado en el año 67 después de Cristo por su fe en Jesús, así otros como el apóstol Santiago, hermano de Juan,
fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I en el año 44 después de Cristo y el apóstol Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras en el año 60 después de Cristo. Y muy a pesar de todo eso, el cristianismo logró expandirse, logrando incluso adherirse a los que ostentaban el poder. La vida de Jesús estuvo llena de enseñanzas y milagros. Él predicaba el amor y la misericordia de Dios y llamaba a sus seguidores a vivir una vida piadosa y justa. Jesús también realizó muchos milagros, como curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Estos actos demostraron su poder divino y atrajeron a muchos seguidores. Todo esto está documentado en las Escrituras del Nuevo Testamento. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Ok, termino aquí esta reflexión, tú eres libre de creer o no creer. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Feliz Domingo de Resurrección a todos los cristianos. Y no desmayen, mantengan su fe en Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.